Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos. En esta tarde vamos a compartir con ustedes un precioso tema acerca de la fe. La fe es muy importante para el creyente. El Señor Dios Todopoderoso se agrada de todo hombre, de toda mujer que tiene fe en Él, y la fe no la podemos adquirir por otro medio, sino solamente a través de la palabra del Señor. Hoy quiero leer en la Sagrada Escritura, en el libro de Hebreos capítulo 11, y vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 1, versículo 2 y el versículo número 3 en esta tarde. Dice la palabra del Señor así en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, y de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor en esta tarde y pedirle que Dios, a través de su Santo Espíritu, esté obrando en el corazón, en la mente y en la vida de cada uno de nosotros. Oremos pues desde allá, usted en su hogar y yo desde este lugar que estoy. Vamos a orar junto con la familia que esté reunidos en su hogar mirando esta enseñanza de la palabra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde te damos muchas gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Te doy la gloria, la honra, la alabanza y el reconocimiento a ti, Señor bendito. Padre, ahora te ruego, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú estés obrando en la vida de cada uno de los hermanos y de los amigos que en esta hora están conectados para mirar esta porción de la palabra del Señor en esta tarde. Señor, bendice las familias que a esta hora también están reunidos oyendo tu palabra. Señor, que tú les premies y que conforme a tu misericordia tú abras el entendimiento a ellos y les dé la sabiduría, la ciencia y la inteligencia para comprender la santa y bendita palabra. Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar de la fe. La fe es muy importante en el hombre de Dios y en la mujer de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios se agrada de los hombres de Dios, Dios se agrada de las mujeres de Dios. Hoy lo que leímos en la palabra del Señor, lo que nos está diciendo el libro de Hebreos capítulo 11 es que la fe es la certeza de lo que se espera. Y dice también que es la convicción de lo que no se ve. Por eso esta sería la definición de lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el libro está diciendo también que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y miramos en esta tarde, ya en el texto que leímos, que uno de los hombres antiguos que vivió de acuerdo a la fe fue Abel, y que Abel agradó a Dios. ¿Por qué? Porque por la fe es que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, acordémonos que Abel y Caín, o Caín y Abel,
fueron los dos hijos primeros que Dios le dio a Adán y a Eva. Y cuando Abel ofrecía su sacrificio, dice la Escritura que Dios se agradaba muchísimo de la ofrenda que Abel traía. ¿Por qué? Porque lo hacía con un buen corazón para él. ¿Y cómo había obtenido eso? Pues había oído la enseñanza de su padre, y entonces él, por esa fe que tenía en Dios, es que él ofrecía. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 12, dice que no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y luego dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Estos dos hombres que nos están mostrando la palabra del Señor, estos primeros dos hombres que nos están mostrando la Sagrada Escritura acerca de la fe, ellos se movían. En el caso de Abel se movió por la fe, y por esa fe que tenía en Dios es que él ofreció mayor sacrificio o mejor sacrificio, o sea, lo hacía de corazón. Ahora, la fe, dice el texto, que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaba Abel? Que cuando él ofrecía el sacrificio, lo que él esperaba era que ese sacrificio fuera recibido en el trono de Dios, que fuera recibido en la presencia del Señor. Por eso nosotros, el Señor también pide que usted y que yo, como hombres de Dios, también seamos hombres que manejemos la fe. Quizá usted pregunte en el día de hoy, bueno, ¿y cómo voy a obtener yo la fe? ¿Cómo compro o dónde compro la fe? Y mis amados hermanos y mis amados amigos, en esta tarde, la fe no la podemos comprar, la fe no la podemos alquilar, la fe no la podemos prestar de otra persona. La fe viene, dice la Sagrada Escritura en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo número 17, dice que la fe viene, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo se obtiene la fe? Se obtiene la fe por oír la palabra del Señor. La fe tampoco se puede transmitir por imposición de manos, sino que la fe, dice la Sagrada Escritura, que es por oír la palabra del Señor. Por eso qué importante que usted en esta tarde, usted desde su casa, allí esté oyendo la palabra del Señor junto con toda su familia, porque el oír la palabra del Señor es lo que le trae al hombre y le da a la mujer la fe en Dios. Depende de lo que usted oiga, usted va a tener esa fe. Por eso la fe debe ser adquirida a través de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura misma nos está diciendo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Así que, mi amado hermano, usted quiere obtener fe, no debe ir a ninguna otra fuente, sino que la fe usted la obtiene es yendo a los textos de la palabra del Señor. Por eso en la misma Biblia usted va a encontrar hombres de fe, y yo quiero en esta tarde continuar la lectura allí en el libro de Hebreos capítulo 11, donde nos habla de otros hombres de Dios que agradaron a Dios. Por eso usted y yo tenemos que ser hombres que agrademos a Dios por medio de nuestra fe. Pero la fe no se transmite por familias, la fe se transmite al oír la palabra del Señor. Por eso el Señor nos deja en la Biblia las diferentes historias de hombres comunes y corrientes. Hombres, como lo dice el libro de Santiago, Elías fue un hombre con pasiones sujetas a las nuestras, o sea, que tenía las mismas debilidades y las mismas situaciones que hoy en día el ser humano tiene. Pero, ¿qué sucede? Él obtuvo la fe por oír la palabra del Señor.
Por ejemplo, aquí en el versículo 5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿De haber qué? Agradado a Dios. Por eso encontramos en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 24, encontramos que Enoc, que fue séptimo desde Adán, dice la Sagrada Escritura, y fue un hombre que caminó con Dios. Y como caminó con Dios, este hombre fue traspuesto, fue llevado a la presencia del Señor sin gustar la muerte. La Biblia nos enseña ahora aquí en el libro de Hebreos que Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. ¿Y por qué fue traspuesto para no ver la muerte? Es como una muestra de lo que Dios quiere hacer con todo ser humano, con todo hombre de Dios, con toda mujer de Dios. Dios quiere llevarlo al reino de los cielos, pero para que Dios nos lleve al reino de los cielos, usted debe ser un hombre de fe. ¿Y por qué debe ser un hombre de fe? Porque si no somos de fe, no podemos caminar con Dios, porque la Biblia nos enseña que para poder caminar con Dios debe haber en nuestra vida esa fe hacia Dios, esa fe hacia el Padre, esa fe hacia el Hijo, la fe hacia el Espíritu Santo de Dios. Y usted dice, bueno, ¿y cómo hacemos para eso? Por eso les decía al principio, la fe no la podemos comprar en una farmacia. La fe la tenemos que adquirir, es a través de la Sagrada Escritura. Mis amados amigos, la fe, dice el Señor, viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Por ejemplo, estamos viendo lo de Enoc. Enoc fue traspuesto y fue llevado. ¿Y por qué razón? Porque él fue un hombre que agradó a Dios. ¿Y por qué agrada él a Dios si no lo veía? No está lo mismo que usted y yo, no lo vemos. A Dios no lo podemos ver, pero la Biblia dice que la fe es por el oír la palabra del Señor. Y entonces cuando uno empieza a mirar todas las historias que están en la Biblia de hombres comunes y corrientes como usted y como yo, son personas que han vivido en la tierra y que tuvieron dificultades. Hay personas que dicen, yo quisiera ser, hubieras querido ser como David. David fue un hombre que tuvo muchas dificultades, muchas necesidades, fue perseguido por su hijo Absalón, pero él tenía su fe, su confianza en Dios. Ahora, mis amados hermanos, otras historias que la Biblia nos narra, como la de Gedeón también, pero son hombres que obtuvieron la fe al oír la palabra del Señor. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo oyeron ellos la palabra del Señor? Por medio de los profetas, porque Dios utilizó a hombres también de fe, como los profetas, que también oyeron la palabra del Señor. Por eso, mi amado amigo y mi amado hermano, hoy es muy importante, y por eso estamos enseñando esto, que usted y yo seamos hombres de fe, porque si logramos tener fe en la palabra del Señor y logramos tener fe en la Sagrada Escritura y logramos tener fe en Dios, pues vamos a ver, se va a cumplir lo que la Sagrada Escritura dice. La Biblia dice que por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra del Señor. A nosotros nos dicen que el universo fue una explosión, pero nosotros no creemos en que haya sido una explosión. ¿Qué fue lo del Big Bang? Tampoco lo creemos. Creemos lo que la Sagrada Escritura dice. La Sagrada Escritura dice que fue hecho por la palabra del Señor. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque esa es mi fe, la fe que me ha enseñado el mismo texto de la Sagrada Escritura. Ahora, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que usted ve en el día de hoy, lo que ve a diario, en su diario caminar,
mi amado hermano, es hecho de las cosas que no se ven, que están en el reino de los cielos. Pero yo debo creerlas. ¿Por qué? Porque la misma Escritura me está diciendo. Y si yo voy leyendo las historias bíblicas, entonces la misma historia bíblica es la que me da a mí esa fe en mi corazón. ¿Por qué? Porque es un poder sobrenatural. Ahora, ¿por qué más? Porque la Biblia dice que es por medio de la fe que yo debo creer en Dios. ¿Y cómo hago para eso? Pues ir a la Escritura. En otras palabras, usted y yo tenemos que irnos a las Sagradas Escrituras y empezar a estudiar la santa y bendita palabra del Señor y las historias que hay ahí de hombres, de mujeres, de las guerras, cómo Dios libró de las guerras y Dios dio la victoria a los reyes como David, como Salomón. Entonces, ¿por qué? Porque ellos fueron hombres de fe, que siempre esperaron en Dios y confiaron en Dios. Los profetas, todos los hombres que Dios utilizó como profetas, fueron hombres que agradaron a Dios a través de la fe. Por eso, si usted quiere agradar a Dios, debe ser un hombre o una mujer que agrade a Dios. En el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que Él da recompensa a los que le buscan. Entonces, mi amado hermano, por eso estamos enseñando de la fe, porque hay una necesidad muy apremiante de que nosotros, todos los seres humanos o todas las personas, tengamos fe en Dios. Y en estos días es cuando más usted y yo necesitamos de tener esa confianza en el Señor. ¿Y cómo vamos a tener esa confianza en nuestro ser? Por medio de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos va a dar a nosotros la fe, porque nos muestra las historias de cómo Dios libró a estos hombres de estos problemas, de estas dificultades, por la fe en Dios. Yo en esta tarde quiero terminar mostrando en el segundo libro de Crónicas a un hombre de fe. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y los invito para que usted allí mire. Este hombre era un rey de Israel, y cuando fue atacado, este varón de Dios que tenía fe en Dios y que creía en el Señor Dios Todopoderoso, pues por la fe no ordenó un ejército, sino por la fe que tenía a través de lo que había sido oído por la palabra del Señor. Este hombre lo que hizo fue irse al templo cuando oyó que venían 4 naciones a atacar a Judea y a Jerusalén. Entonces él se fue allí. Y voy a hablar en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Josafat tuvo miedo, como un hombre común y corriente, tuvo miedo, y humilló su rostro para consultar a Dios. ¿Y por qué él, en cambio de preparar el ejército, lo que hace es que se arrodilla y humilla su rostro para consultar a Dios? Porque tenía fe, porque tenía esa confianza puesta en el Dios Todopoderoso. Hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ahora, ¿por qué Josafat
En cambio de armar un ejército rápido, lo que hizo fue humillarse ante la presencia del Señor, porque él tenía fe en Dios, tenía su confianza en el Dios Todopoderoso, y sabía una cosa, mi amado hermano. Josafat sabía que Jehová de los ejércitos, por eso se llama Jehová de los ejércitos, iba a pelear él con su gran ejército, y que él con su ejército no era capaz de ganarle a estos cuatro naciones. En el versículo número 10 del capítulo 20, vamos a leer, y mire lo que dice en el versículo número 10, dice aquí: ahora pues, aquí están los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, y a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no les destruyese. Ahora ellos nos pagan viniendo y arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y él le dice al Señor, esas son las palabras de Josafat diciéndole al Señor, no sabemos qué hacer. O sea, había fe en Josafat, fe en Dios, fe en lo que no podía todavía él ver. ¿Y que no podía ver? Los ejércitos de Jehová. Pero él confió en el Señor por la fe que tenía en Dios, y él dice la palabra del Señor que fue Dios derrotó a los cuatro ejércitos. Dice en el versículo número 20: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ahí termino yo en esta tarde con este versículo de esta corta enseñanza acerca de la fe. Josafat fue un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que se acercó a Dios con confianza, porque lo que habíamos leído anteriormente en Hebreos 11:6 es que sin fe es imposible agradar a Dios. Josafat se acerca con fe ante el Señor, y por eso él se acerca a él con fe ante el Señor como rey, pero también le da ánimo al pueblo de Judea y le dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Esa es la invitación del Señor en esta tarde para usted, mi amado amigo, y es la invitación para cada uno de nosotros de creer en el Señor. Lo que la Biblia dice es la verdad. Creámosle al Señor lo que Él dice, y si Él dice que nos va a ayudar, Él nos ayudará. Quizás en estos días que estamos viviendo esta situación tremenda sobre el globo terráqueo, todo el mundo está precavido de que puede ser atacado por un enemigo invisible, pero ese enemigo invisible, Dios, que es también invisible, pero mucho más poderoso, entonces puede derrotarlo. Así como el Señor derrotó a estos cuatro ejércitos de estas cuatro naciones, Dios puede derrotar de su vida todo problema, toda situación que se levante contra su vida, y toda enfermedad también la puede derrotar, porque Cristo derrotó la enfermedad en su cuerpo en la cruz del Calvario. Entonces el reto es creer a Dios y creer a sus profetas. Y cuando dice creer a sus profetas es crean lo que está escrito en la palabra del Señor, que es la verdadera profecía de parte de Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde. Los dejo con esta corta enseñanza. Damos gracias al Señor por esto y vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra, Señor.
Te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza. Porque tú dejaste, Señor, tu santa palabra. Y a través de tu santa palabra, Señor, es que dice tu palabra que obtendremos fe, Señor. Yo te ruego, Señor, que cada persona que esté mirando esta enseñanza corta de tu palabra, Señor, que tú les des fe y que ellos puedan, a través de la fe, poder creer en Jehová de los ejércitos y creer lo que la palabra del Señor dice en cada uno de los pasajes. Señor, bendice, Dios mío, esta tarde la vida de cada uno de aquellos hermanos que están mirando y que por la fe ellos reciban la bendición del Dios Todopoderoso. Señor, forma hombres de fe, mujeres de fe, que te crean a lo que tu palabra dice, Señor. Que seamos como Abel, que creímos, que creyó en Dios y fue dado testimonio de parte de Dios. Bendice, Señor, cada familia y bendice cada hogar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y los guarde, mis amados hermanos.